Entonces, ustedes me confirman nomás si ya tengo la imagen. Sí. Sí, hay un cielo Ahí va. azul, Sí, ahora sí tenemos la imagen. un mar azul. El firmamento azul. Ajá. Elevamos la palabra de oración y pedimos que Dios nos bendiga. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro con los hermanos en el estudio de la palabra de Dios. Oh Señor, pedimos que el Espíritu Santo venga y presida este encuentro, que nos guíes nuestra mente, las lecturas bíblicas, los conceptos, de modo que extraigamos el máximo provecho de la revelación que aparece en la palabra de Dios. Guíanos en este estudio nuevo sobre el ángel de la piedra de molino. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, casi siempre comenzaremos con esta imagen que da pie a lo que sería el desarrollo del ángel de la piedra propiamente, ¿no? Entonces, conocemos el ángel de la piedra de molino. Y entonces, me voy a detener a examinar algunas diapositivas. Hoy tenemos un mensaje o un tema sumamente interesante. Realmente lo es. Gastaremos tiempo quizás porque hace falta sentar principios. Y vamos a ver a qué principio me refiero. En primer lugar, este servidor sostiene que hay una relación directa y tipológica entre estos dos personajes que estamos mirando en pantalla. El ángel de la piedra de molino de Apocalipsis 18, 21 al 24, y un personaje histórico de los varios personajes que consideramos como antecedentes, ¿no? Ya vamos a mirar, vamos a repasarlos nada más. Este quizás sea el más sobresaliente porque forma parte de un contexto de la profecía de Jesús de Mateo 24. Allí en esa profecía Jesús dio las señales de los eventos finales y tienen un segundo cumplimiento. Este tema del segundo cumplimiento es delicado porque efectivamente hay tal cosa como, por ejemplo, las 7 iglesias de Apocalipsis. Allí vemos que fueron históricas, tuvieron un primer cumplimiento, los mensajes a cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis, pero también tienen un posterior cumplimiento. Segundo o a un tercero todavía, dependiendo de la naturaleza del símbolo del mensaje en sí, ¿no? En el caso de estas iglesias, representan también, de las 7 iglesias de Apocalipsis, representan momentos históricos a lo largo de los siglos, pero también momentos personales. De modo que cada una de las iglesias lleva un mensaje para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero básicamente hablamos de un cumplimiento posterior. En el caso de este personaje, Yeshua ben Hananiah, que la hermana White testifica, fue histórico, ella cuenta de ello, y Josefo dará detalles también interesantes. Y si estamos hablando de componentes tipológicos, esto es delicado. El concepto de tipología es delicado. No se trata de que me parece, yo creo, no. Hay que documentarlo, fundamentarlo. Y esto es, al ver las pruebas que iremos examinando, nos muestra que si hay tipología acá, es increíble, para que nosotros nos cuidemos mucho en la forma como reaccionamos al mensaje. Cómo reaccionaron en aquellos días cuando este señor comenzó a predicar durante 7 años corridos, 7 años 5 meses, y en los 4 primeros fueron los fundamentales. Del año 62, octubre que él empezó, hasta octubre del 66, cuando aparece Sergio Galo. Cómo reaccionó la iglesia apostólica, que es lo que nos importa, y los judíos en general. Eso vamos a ir examinando también. Pero entonces, en cuanto a antecedentes, recordemos, ya estudiamos sobre Seraías, Jeremías 51, 59 en adelante. Allí se cumple en este señor que fue camarero del rey los mismos elementos del ángel de la piedra de molino. Maldiciones, luego tenía que tomar el documento, atarlo a una piedra y arrojarlo al río Éufrates. Esto lo estudiamos también. Jeremías, ¿cuánto más? Capítulo 25, desde el versículo 1 en adelante, menciona el periodo de tiempo que le quedaba de gracia a los judíos desde el año cuarto de Joacim, primero de Nabucodonosor. Vendría Nabucodonosor a destruirlos. No se sabía cuándo. Fueron 19 años más tarde. Pero la sentencia contra Jerusalén es muy obvia, y especialmente el versículo 10 recoge palabras que reaparecen en el ángel de la piedra, las mismas palabras, ¿no? Luz de lámpara, fruto de molino, etc. Otro personaje antecedente es Jonás, también un predicador. Los 3 primeros, Seraías, Jeremías y este Jonás, fueron predicadores para ciudades condenadas. En el caso de Jonás fue enviado a la reina de los hechizos, maestra de los hechizos, reina de las fornicaciones, etcétera, que subyugaba a las naciones, igual que Babilonia. Los mismos términos, según Nahum capítulo 3, 4. Felizmente, en este caso, el predicador logró el propósito, aunque él no lo quiso.
él quería que fueran destruidos, pero Dios perdonó porque hubo arrepentimiento. Y en el caso que nos ocupa ahora, hermanos, para poder conocerlo más en detalle, lógicamente tenemos que mirarlo en el contexto. Es como mirar un árbol, pero tenemos que mirar el bosque. Y el bosque es la profecía de Jesús de Mateo 24 o Lucas 21, que es el que más estudiamos, Lucas 21, con sus componentes. Muy interesante, ¿no? Que ya lo examinamos, solamente traigo como repaso. Allí, cuando Jesús señala las partes, yo dije eh, puertas afuera, puertas adentro, usé esas expresiones, la puerta de escape, la puerta derribada, para tratar de simplificar en poquitas palabras el contenido. En lo que tiene que ver puertas adentro, tiene que ver con la iglesia. Esto es acerca de que serían capturados, entregados por sus propios parientes, amigos, etcétera, y sería tiempo de testificación. Que no se preocuparan de qué hablar porque Él les daría palabra. Eso incluye a la iglesia apostólica, que tendrían que testificar, ¿sí? De hecho, lo hicieron muy bien al comienzo, tanto que los judíos se escandalizaban, el Sanedrín, de que corría el mensaje apostólico por toda la ciudad de Jerusalén y nos quieren hacer culpables de esa sangre, dicen así los miembros del Sanedrín, ¿no? Y era exitoso el avance cristiano en los primeros días de la iglesia apostólica. Como consecuencia de ello, lógicamente, en el año 34 aparece Esteban y ya termina la predicación en Jerusalén para extenderse después en el extranjero. Allí, hermanos, desde Hechos 21 en adelante, es donde nosotros necesitamos mirar con atención lo que yo llamaría la postrimería de la Iglesia Apostólica o el desenlace de la Iglesia Apostólica, la parte final, que es la que nos importa para el estudio, ¿no? Para mirar la tipología con nuestros días. ¿Qué elemento importante ha pasado entre los adventistas similar a lo que pasó en la Iglesia Apostólica en Hechos 21, en aquel notable encuentro entre Jacobo, el presidente de la Iglesia, y Pablo, ministro de los gentiles en el extranjero? Se encuentran y allí hay un diálogo. E incluso con posterioridad al diálogo, hay elementos posteriores que tienen que ver con ambos, con Pablo primeramente y con Jacobo en forma silenciosa. El Sanedrín tenía mucho odio a Pablo. 2 veces cuenta Hechos de los Apóstoles que quisieron matarlo de parte del Sanedrín, pero contra Jacobo no hay nada. Y él se ganó cierta fama, una reputación que hasta Josefo menciona, Jacobo el justo. Entonces aquí hay algo raro, porque el texto de segunda de Timoteo 3:12 nos dice que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y si este es el justo, el piadoso, y no sufre persecución, ¿qué tipo de mensaje? Eso se va a mirar un poco después también, ¿no? Pero notablemente él termina como mártir, ¿no? Y confesando a Cristo también, ¿sí? Pero, hermanos, tenemos que apuntar a algo más, y es no solamente ser muerto por predicar a Cristo, ser repudiado por predicar de los eventos finales, que es algo que acompaña a la predicación de Cristo. O sea, son dos cosas distintas. Podemos predicar de Cristo y ser repudiado en el mundo islámico, es así. En el mundo judío lo mismo. Pero hablar de los eventos finales, hermanos, que se vienen, y sobre ellos hay que tener valor, gallardía, asumir las consecuencias. Exactamente pasó eso con el extraño personaje de Jerusalén y pasó con los predicadores de la antigüedad, que anunciaban la calamidad a venir y, hermanos, a soportar ahí todo el rechazo, odio y también la persecución y muerte que los oyentes causaban a esos predicadores. Así que Hechos 21, ya lo miramos. Recuerden, hermanos, que estudiamos especialmente esta porción para ver ambos espíritus, el de Pablo, movido por el Espíritu Santo, y el de Jacobo, que está más interesado en mantener la paz, el orden y que el Sanedrín no los persiga. Pero ahí vamos a mirar lo que llamamos en el estudio anterior las cosmovisiones confrontadas, ¿sí? Entonces, junto con ello, la cita de Elena White que oportunamente iremos mirando también. Yo les animo, hermanos, que ustedes miren, vamos a leerlo acá. Yo sé que estamos todos interesados en avanzar al tercer punto, que es el liderazgo. No obstante, los dos primeros que están acá es una base muy sólida
y que agrego más, es universal e intemporal. A veces alguien dirá, bueno, el pastor Contreras está hablando en forma grandilocuente, quiere impresionar. No, no, hermanos, a la hora de analizar este elemento, estoy diciendo universal se da en todas partes e intemporal a lo largo del tiempo. En todo el tiempo, vamos a mirarlo. ¿Qué cosa? Dos cosmovisiones que son opuestas. Ahí estamos hablando, el subtítulo dice, bíblica o situacional o contextual, o circunstancial, en fin, nombres que le podamos dar. Yo escogí situacional, alguien escoge otro nombre, es lo mismo. Y es cómo yo miro la vida, ahí vamos a mirar un poquito más detalles un poco después, si desde el punto de vista de la Biblia, de la revelación de Dios, o lo miro desde el punto de vista de mis sentidos, de cómo yo percibo y cómo creo que lo tengo que hacer. Acuérdense un ejemplo muy simple, lo de Sara, cuando insinuó a su marido que si Dios había prometido dar un hijo, yo percibo que la mejor manera es que te acerques a Agar. Un ejemplo simple para ver dos enfoques que son opuestos. Y eso, al final, en el encuentro con Pablo y Jacobo, eso se va a traslucir. Y como consecuencia de la cosmovisión, el hijo de la cosmovisión es el mensaje, la palabra, la acción, mi movimiento, mi conducta, que revela o una cosmovisión, es una percepción global del mundo, o una opuesta. Y entonces, ahí es donde entra el liderazgo. El liderazgo, los líderes, los pastores, los sacerdotes, en fin, la gente que está por arriba liderando, también qué cosmovisión tienen ellos o cómo enfrentan los problemas, y lógicamente esto va decayendo. Esto pasó durante el tiempo, vamos a mirar ejemplos también. Y junto con eso después, hermanos, ya cuando estudiamos, recuerdan, dijimos Lucas 21, versículo 8 al 11, las profecías escatológicas, y la pregunta que se hace, ¿qué cumplimiento? ¿De qué me estás hablando? Hoy vamos a traer un ejemplo, estamos midiendo el tiempo, yo voy a estar un poco acelerado, pero casi al final voy a traer un ejemplo adventista muy triste que pasó en el 2021, octubre 31, está filmado. Ahí vamos a ver muy claramente que es, ¿de qué cumplimiento me estás hablando? Un famoso predicador, muy renombrado, publica libros, etcétera, etcétera, y ya vamos a traer esa información. Hermanos, esto, a la hora de mirar qué pasó en los días apostólicos, cómo lo asumió Jacobo y sus líderes cuando se estaban cumpliendo profecías, y ellos estaban preocupados por el statu quo, en lugar de despertarse por causa de esas profecías para empezar a moverse de otra manera, como lo estaban haciendo. A diferencia de Josefo. Josefo, lógicamente, cuando él escribe es después de los hechos. Hubiera sido lindo que durante los hechos él... No, después de los hechos, después de la captura de Jerusalén, su destrucción, cuando él escribe los libros, ahí cuenta en forma retrospectiva qué pasaba con esas señales que fueron expuestas por él, pero a la que le dio más importancia fue a la presencia del extraño personaje. Usa la palabra, lo más terrible de esto esa es la palabra que él utiliza para hablar, describir la historia de este señor desconocido. Y entonces, allí aparece ese giro inesperado durante el tiempo apostólico, cuando hay un zarandeo y comienza la testificación. Y entonces sí, las profecías que Jesús había dicho del cerco de los ejércitos romanos y su posterior destrucción, la de Jerusalén. Mis hermanos, al tomar esto en forma retrospectiva, así las imágenes que estamos mirando, y las pruebas bíblicas, acordémonos que ahí estamos, yo pongo acá puerta derribada, podemos mirar ahí Lucas 21, 24, esa es la destrucción de Jerusalén, propiamente, ¿sí? Entonces, eso tiene su contraparte con el fin del mundo. Citas de Ellen White, ya miramos y las iremos repasando luego. Pero lo que le precedió, que fue la gran señal de advertencia, es un cerco que a la vez es salvador. Cuando ocurre, rápidamente tenían que prestar atención. Lo curioso fue que hubo dos cercos y no había que precipitarse con el primero, sino esperar el siguiente. Eso es un detalle muy importante porque están produciéndose y se van a producir cercos mundiales. Uno de ellos, uno muy famoso, se produjo con una crisis sanitaria que ocurrió en el 2020. Ustedes saben, y al final de ese año
se produjo, empezó un cerco que llegó a ser universal. Y ustedes no me digan que no saben porque lo digo y se bloquea el video, así que sabemos de qué se trata, ¿sí? Ok, entonces, no obstante, ese cerco es un preludio de cercos que vendrán, es muy, y la gente comienza a creerlo. Tú tienes que, porque viene un problema, incluso hasta con las computadoras, y hermano, no puedo mencionar palabras, pero finalmente la narrativa que se está haciendo es, tú tienes que aceptar lo que se aconseja. Ponte esto, ponte lo otro para prevenirte de... Y entonces, ok, si es una sugerencia, yo lo voy a estudiar, pero cuando es obligatorio, ahí estamos hablando de un cerco, imponen. Y para vivir pacíficamente tenemos que abrirnos del cerco, y ese cerco, del cual sí Jesús pide que huyamos, es el de la marca de la bestia. En cambio, si nos precipitamos en los otros para escapar, allí, hermanos, no agradamos a Dios y quién sabe las consecuencias posteriores. Eso no lo sabemos por no hacer caso a lo que el Señor dice. A ese cerco prestenle atención, no al otro. A los otros que se muevan como ellos quieran, pero el cerco más importante es el de la marca de la bestia. Y entonces, lo que precede, ya el giro inesperado a las profecías escatológicas, leyéndolo en forma revertida, eso lo iremos probando, pero necesitamos la base, que es las dos primeras, la cosmovisión y los mensajes. Recuerden, hermanos, yo he señalado que de todo este estudio, lo más importante es ver cómo llega el liderazgo a ser decadente para dar paso al giro inesperado. Ocurrió en los días de los apóstoles y ocurrirá en nuestros días también. O sea, si el liderazgo no lo está haciendo como Dios quisiera que lo hagan, Dios usará las piedras. Ya pasó en aquellos días, lo hará en los nuestros si no hay un cambio definido. Y así como van las cosas, hermanos, está difícil ver que haya un cambio. A continuación, hermanos, quiero presentar lo que yo llamo un resumen. Por resumen quiero decir, esta es la segunda parte, la primera parte es la introducción. Ahí hablé de tipología, ejemplos bíblicos, una introducción. Esta segunda es un resumen. Y la tercera es un desarrollo con detalles, que esto va para el futuro, ¿no? Ya está el material preparado y depende del aguante de los hermanos, pero por lo menos el resumen, para entenderlo, va entonces. Primero, hermanos, las cosmovisiones confrontadas. Dos cosmovisiones para el año 58, el encuentro de Pablo y Jacobo. La cosmovisión de Pablo es una cosmovisión bíblica, basada en la revelación bíblica. Él, recuerden, ya había escrito varias cartas antes del encuentro con Pablo, de Pablo con Jacobo, de Hechos 21. La carta a los romanos, la carta a los gálatas, las dos cartas a los corintios y las dos cartas a los tesalonicenses. Así lo cuenta el comentario bíblico. Entonces, siguiendo las fechas, ya él tenía conocimiento de que el judaísmo cae. En cambio, la cosmovisión de Jacobo, hermano, y saben, aquí hay que ser más cuidadoso. No es tanto de él, es del judaísmo. Pero Jacobo, en lugar de aceptar la versión de Pablo, acepta la versión del judaísmo. Es una cosmovisión situacional. Miren acá. ¿Cómo puede entenderse la naturaleza del Creador y su trato con los hombres? Hay dos maneras. Una, a partir de la revelación bíblica. Es lo que se llama también teísmo. Es un término filosófico, pero describe cómo percibimos a Dios como creador, como que Él entra en relación con el hombre. Él es el que bendice, ayuda a los hombres, ¿sí? Y para ello la revelación bíblica es fundamental. Allí se muestra a Dios. Se llama teísmo. Pero otra manera de percibir a Dios es a través de la precaria situación material que rodea al hombre, y eso es deísmo, es otra cosa. Esto le pasó a Guillermo Miller, precursor de los adventistas. Él era un deísta. El deísta es aquella persona que cree en Dios al modo de un relojero, que le da cuerda al mundo, pero después ya no interviene más. El reloj se mueve por su cuenta con todo el mecanismo allí del andamiaje, ¿no? del reloj. De modo que si se detiene o se acelera, el reloj tiene que ver cómo se soluciona a sí mismo. Ese es el deísta. No ve a Dios ni le interesa que Dios participe. No, acá lo tengo que solucionar yo. Típica conducta humana. Fíjense, hermanos, los ejemplos bíblicos. Estas son ilustraciones muy simples
para ver este fenómeno de las dos cosmovisiones. Miren los ejemplos. En Salmo 127, versículo 1 y 2, ahí están presentes las dos cosmovisiones. Dios revela y debiéramos tener atención, porque puede haber hermanos que tengan esa cosmovisión situacional. Dice el texto: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Fíjense que aquí están los dos enfoques. Está el hombre que edifica la casa, pero no le pide ayuda a Dios, no, él lo hace por su cuenta. Y Dios dice, no, si yo no te la edifico, en vano es que tú edifiques. El creyente, pues, confía en Dios, le pide ayuda y bendición a Dios y edifica la casa con los elementos naturales con los cuales hay que edificar. Pero estamos hablando del otro hombre que prioriza, pone más importancia a los elementos humanos. Y Dios, si queda tiempo, voy a ver si hago una oración, pero no tengo tiempo ahora, tengo que dedicarme a edificar la casa. Lo mismo cuidar la ciudad. Si no es por la policía, no, yo tengo que poner policía. No me vengan con oraciones. La oración no me va a proteger la ciudad, me protege el policía. Y en un sentido es razonable. Pero hermanos, Dios puede dar vuelta a ese argumento. Dios quiere que le oremos a Él, dependamos de Él y hagamos todos los recaudos necesarios para proteger la ciudad. Miren el siguiente ejemplo. Te paso completo el texto, porque dice que cómo Dios le habla al incrédulo, que no espera nada de Él. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada para ir a trabajar, vayáis tarde a reposar, todo un día de mucho trabajo, y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios la bendición. Al otro yo le voy a dar, incluso te la voy a quitar a ti. ¿Notan? Tremendo, hermanos, cómo esas son las dos cosmovisiones confrontadas. O ponemos a Dios en primer lugar, o ponemos el contexto, la situación imperante como primer lugar. Miren el otro ejemplo, segundo de Crónicas 16, versículo 12. ¿Cómo termina el buen rey Asa después de 35 años de buen gobierno? En el año 36 le va mal, y en el año 39, miren lo que le pasa. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. 14, 16, 12. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No está hablando de los médicos brujos, como ocurrió con el rey Ocosías. Así en el segundo libro de Reyes, el primer capítulo, se menciona de Ocosías. No. Este busca a los médicos naturales, normales, como recuerdan el médico Isaías cuando le da un remedio al rey Ezequías para que se cure. ¿Sí? Entonces eran médicos según su conocimiento. Pero él prefiere ir a esos médicos que en lugar de ir a Dios. No se sabe qué enfermedad tuvo. Podrían ser, en fin, de lepra, gangrena. No podemos especular. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿qué está mal ir a ver a los médicos? No, hermano, no hablamos de eso. Es, ¿qué va primero? Si vamos a Dios y le oramos y luego vamos al médico, es diferente. Porque ¿a quién le daremos gloria si nos curamos de los pies? ¿A quién? Gracias al médico. Si no fuera por el médico, yo sabía que el médico me iba a bendecir y ayudar. En cambio, si solamente dependo de la oración, captamos, hermanos. Entonces, esas dos formas de percibir el mundo son opuestos. Bueno, vuelvo otra vez a la imagen. Esto es lo que pasó entre Jacobo y Pablo. Pero hermanos, fíjense ahora, vamos a ver ejemplos bíblicos. Esto sí, quisiera que lo repasemos, que lo examinemos, para que veamos que esto es universal, se da en todas partes y a lo largo del tiempo. Estas dos cosmovisiones confrontadas. Este tema ya lo estudiamos, hermanos. Aarón y los parientes. ¿Recuerdan cuando murieron sus dos hijos mayores alcohólicos? Según Levítico 10, versículos del 1 al 7. En el 7, hermanos, vale la pena, 6 y 7, ver por qué Dios le dice a Aarón, no llores. Los demás pueden llorar, pero tú no. Miren, versículos 6 y 7. No descubráis vuestras cabezas, no rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Noten acá, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos obedecieron.
Hermano, el ungimiento, la unción, ellos tenían una investidura que tenían que respetar. Si Dios le dice, no, no lloren, dejen que los parientes, toda la gente llore, es natural. Pero ustedes no, porque hay una unción. Entonces, ahí yo me pregunto, hermano, acerca de la esposa de Aarón, no se menciona. Un ejemplo muy simple. ¿Cómo habría reaccionado? Como madre que ve perder a sus dos hijos mayores, destruidos. ¿No tenía derecho a llorar? No, no puedes. Pero no puede ser. Yo necesito desahogarme. ¿Ok? Vete al cuarto a sola que nadie te mire. Pero viene la gente a verme, a abrazarme. Yo necesito el calor de mis amados, etcétera, etcétera. Mis hermanos, aquí hay dos formas de percibir las cosas. Dios da órdenes y dice por causa de la unción. Ustedes tienen un muy alto puesto como sacerdotes y familia. Y yo no quiero que la gente, por causa de ustedes, interprete que soy tan severo, tan estricto, y así mato, y que aquel que no me sirve así, así también va a perecer por la reacción de ustedes. Ustedes deberían apoyarme para decir que Dios quita el mal, como ese líderes alcohólicos sirviendo. Es doloroso para ustedes. Pero la gente, yo estoy mirando un bien mayor, que es toda la gente, y a lo largo de los siglos, que aprendan de esta lección. Hermanos, se requiere discernimiento del Espíritu Santo para entender a Dios por un lado y la respuesta de Aarón, favorable por cierto, con sus hijos, aunque no se menciona a la esposa, que hubiera sido bueno ver también la reacción de ella. ¿Sí? Este es un ejemplo de dos cosmovisión. El otro ejemplo lo miramos también, hermanos, acerca de los padres de un hijo malo, y la hermana Mercedes la semana pasada dio un muy bonito ejemplo, muy bonito. Solamente agrego una expresión que aparece en los textos allí que dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando hay una manzana podrida, hermanos, creo que es sabio en una caja de manzanas y una está podrida. Difícilmente alguien retenga la manzana porque, pobrecita, hay que retenerla. ¿Qué culpa tiene? No, porque pudre a las demás. Quitamos la manzana y limpiamos el resto, a ver si que no quedó nada de podredumbre de esa manzana que se infectó y que puede contagiar al resto. Así es como lo ve Dios, así es como lo vemos nosotros también. Y en el caso de ese joven, también, ahí dice Deuteronomio 21:21, lo tenemos el texto. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. O sea, oirá el mandato del Señor y va a temer también. Ahí se nos explica, pero hay veces cuando no se explican y tenemos que inferir por virtud del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, este ejemplo sí les quiero desafiar a ustedes que me acompañen para interpretar y entender estas dos cosmovisiones, Ahías y Jeroboam. Primero de Reyes, capítulo 11:29, narra el encuentro que hubo entre el profeta Ahías con este hombre que volvió de Egipto. Él era un buen siervo, trabajador para Salomón. Salomón estaba entrando en la apostasía. Dios levantó 3 moscardones que perturbaban la paz del rey Salomón en su apostasía. El tercero de los cuales fue Jeroboam, que luego llegó a ser rey del reino dividido, el reino del norte. Y entonces Ahías, el profeta, lo encara. Miren el texto de Primero de Reyes 11:29, las frases y el diálogo, en verdad, en ambos. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu, que fueron Judá y Benjamín. Por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, venía hablando de Salomón, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, de Roboam, y lo daré a ti, las 10 tribus.
Y a su hijo daré una tribu, en verdad fueron dos, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para ella, poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, fíjense hermano las palabras que Dios va a utilizar, ¿eh? Tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. En otras palabras, tú me vas a colaborar. Yo me encargo del reino del sur, Judá, Jerusalén, donde está la lámpara, donde está el arca, donde están todos los servicios del santuario. Pero tú te haces cargo de las otras 10 tribus en el reino del norte y tú vas a gobernar. 38. Pero noten acá, hermano, voy a hacer énfasis. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Solamente si te mantienes firme. Esa palabra es clave, es condicional. Dios le promete un reino duradero a cambio de obediencia. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ahora bien, hermanos, miremos a Jeroboam en acción. Capítulo 12 ahora, siguiente versículo, y ahora viene el desafío para ustedes. Cuando ya tiene posesión del reino, ustedes saben, se dividió, Roboam no fue inteligente, consultó a ancianos, tanto viejos como jóvenes, y prefirió seguir el consejo, el mal consejo de los jóvenes. Entonces se divide el reino, y el texto nos cuenta, Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 28. Ahí vamos ya mirando, ustedes ya conocen el resto del problema que hubo entre Roboam y Jeroboam. Se divide el reino, y leemos. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón. Ahora vienen los problemas, hermanos. Y las dos cosmovisiones. Una es la cosmovisión revelacional. Agías le reveló la voluntad de Dios. Yo le llamo cosmovisión bíblica. Si Dios te lo reveló, está en la Biblia. Y Agías le reveló palabra de Dios a Jeroboam. Pero vamos a ver la otra cosmovisión, la de la circunstancia, la del momento, de la situación. Incluso mis sentidos me dicen, yo tengo que actuar así, así, porque aunque la Biblia dice de manera opuesta. Dice el texto. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Por qué ofrecer sacrificios? Era obligatorio, recuerden hermanos, volver a Jerusalén, todo el mundo, ir a Jerusalén en las 3 fiestas anuales. La de Pascua con los panes ácimos, que abarcaba una semana, la de Pentecostés, 50 días más tarde, y la de las cabañas, en el 7º mes. Eran 8 días en que todo el mundo, en esas 3 fiestas anuales, debía estar en Jerusalén. Y entonces él está temiendo. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Posiblemente Roboam se arrepienta, allí en polvo, saco y ceniza, de rodillas, perdonen, vuelvan a mí, vengan, abandonen ese reino de Jeroboam. Y noten acá, y habiendo tenido consejo, la pregunta es, ¿con quién tuvo consejo? Para dar semejante mal consejo a continuación, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, que no eran Baal, Astoret, Quemos, no, era Jehová, pero en forma de becerro. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y a partir de ahí viene una decadencia de lo más increíble que haya pasado en Israel. Fíjense, hermanos, aquí estamos hablando de 2 cosmovisiones. La de Jeroboam, él hace las cosas según su percepción. Seguía por las circunstancias. La gente va a Jerusalén 3 veces al año. Allí Roboam los va a ganar a todos. Me van a matar a mí y esto se pierde. La pregunta que hago es, hermanos, ¿no había otra alternativa? Si ustedes estuvieran en los zapatos de Jeroboam, como rey de Israel, de las 10 tribus,
Y saben que se aproxima las 3 fechas anuales en que todo el mundo tiene que ir a Jerusalén. Recuerden que eh, cuando llegan las cabañas, incluso están ellos antes para el día de expiación, una semana antes. Y así pasaban mucha alegría en Jerusalén. Y Jeroboam, lógicamente, no iba a aparecer allí, porque Robam lo mira y lo iba a matar. La pregunta es, ¿qué otra alternativa había para Jeroboam cuando había una exigencia de ir a Jerusalén a participar de esas fiestas anuales? ¿Alguien se anima a dar un atisbo de respuesta? Bueno, no es fácil el planteo, pastor, pero a veces uno se deja llevar por las circunstancias, la condición situacional y pierde de vista el mandato. Y puede haber justificativos comprensibles, pero no para Dios, es para nuestra propia excusa, ¿no? Que me van a matar, que voy a perder el liderazgo, se irán todos allá y aquí quedaré solo, etcétera. Pero la voz de Dios había ordenado que solamente se adorara en Jerusalén, en el templo, ¿sí? Y eso era no negociable. Así es, así es. Gracias, Gerardo. ¿Habrá otro hermano que quisiera dar alguna opinión? ¿Qué alternativa? Porque es correcto, lo que dice Gerardo es correcto. Hay una frase nomás que vale la pena remachar aquí, a ver si ubicamos qué frase es. Sí, ¿Sí? el hermano Arturo levantó la mano, sí. Que bueno, si lo traspolamos un poquito a nuestra situación actual, ¿no? El Señor nos dijo a través de su mensajera que en los últimos días Él haría una obra que digamos que no sería familiar. ¿Y cómo podemos nosotros entrar a participar de esa obra, ¿no? Que se ha ido llevando a cabo de una forma determinada? Pues la única manera es acudir al Señor con humildad, reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad, para poder realmente estar en comunión con la voluntad del Señor. El Señor dice que nos aseguremos de que nuestra voluntad está en perfecta armonía con la del Señor, y en cada paso de nuestra vida, aunque nos creamos que tenemos todas las cosas claras, no es así. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría para usar lo que Él nos ha dado, incluso la palabra de Dios. Amén. No sé si habrá otra opinión, hermano, pero permítame mencionar que aquí es clave la fe en lo que dijo Ahías. Voy a repasar el texto y por algo Dios puso el sí condicional, porque Dios ya se la veía. De paso es algo interesante, hermano. Hay varios ejemplos bíblicos cuando Dios ya menciona un sí condicional. Acuérdense que aún en el mensaje del tercer ángel, así arranca Apocalipsis 14:9 en adelante, ¿no? Lo que muestra que hay chance de obedecer por el sí o desobedecer por el no. Fíjense, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, yo no lo voy a perdonar. Entonces hay chance de escapar a esa condenación. Esto es en forma negativa. Pero en forma positiva, el sí positivo, aparece con Ahías. Allí nomás en el texto que hemos leído de Primero de Reyes, capítulo 12. Y ahí, hermanos, hay que confiar, una cita que ya hemos leído en otro momento, ya no confiar en los sentidos, confiar en lo que dice la palabra de Dios, aunque los sentidos me digan otra cosa. Miren el texto de Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 38. Noten. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como David, mi siervo, lo hizo. Señor, perdóname. Obedecer tu mandato significa también aceptar que toda la población de Israel vaya al sur, al reino de mi enemigo Roboam, 3 veces al año. Tú ordenas que todo el mundo vaya a Jerusalén. Yo tengo que aceptar eso también. Acepta todo. Yo me hago cargo de las consecuencias. No me contradigas. Si yo doy la orden de que todo el mundo vaya a Jerusalén 3 veces al año, no te interpongas. Pero Señor, me da la sensación de que Roboam, él va a ganar a la gente, los va a reconquistar, me van a matar. No te estoy diciendo. Miren cómo sigue el texto todavía. Sigue más, está bonito. Guardando mis estatutos y mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme.
¿Por qué no confías? Yo te voy a dar una casa firme, obedece mis mandamientos. Deja tus razonamientos mirando la circunstancia, la situación, confía en la revelación y entonces haz, aunque la circunstancia parezca adversa y opuesta. Hermanos, esta es una lección para nosotros hoy. Esto es para que nuestro corazón se impresione acerca de estas dos cosmovisiones, ¿sí? Vuelvo a la diapositiva para mirar esto entre Pablo y Jacob. Pablo restaba valor a la razón de ser del judaísmo, esto es la ciudad, el templo, sacerdocio, textos que ya miraremos también con más detalle, leyes mosaicas, incluso al adorador judío como único sucesor de Abraham. En el caso de Jacobo, él prefiere inclinarse, como cuenta Hechos 21, que lo hemos examinado, ante el modelo que los judíos defendían. Entonces están los textos ahí probatorios, que ya los leímos, es conocido de nosotros también, pero el punto que repaso acá es que Jacobo no es que él tenga su visión situacional, él se inclina por la visión situacional del judaísmo. Los judíos son los que tienen esa visión. Y este líder, él tiene que decidirse entre lo que Pablo le está diciendo, lo que él enseñó en el extranjero, y las circunstancias de ese momento, que los judíos son los que están haciendo presión sobre el sacerdocio, el santuario, Jerusalén. Es como que Jacobo debió haber pensado, ¿qué dijo el Maestro Jesús allí poco antes de morir? No quedará piedra sobre piedra. No le tengas miedo, Jacobo. No hagas planes allí para que se altere y sobre todo que Pablo se vea obligado a actuar de una forma que va contra, porque él no necesita participar de este servicio. Ya lo hizo en Hechos 18. Miremos el texto que no lo hemos leído, de participar del voto del nazareato. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. O cortarse el pelo. El voto de nazareato termina cuando se terminó ya ese voto, que no había que cortarse el pelo. Ahora se lo corta, terminó el voto. Era lo que pasaba con estos compañeros en Hechos 21. Entonces Pablo no necesitaba, pero no, tú tienes que pagarle, paga, ¿por qué si no pagan ellos? Y eso es gente pobre. Ok, la iglesia no tiene fondos para pagar, sí, podemos pagar también. ¿Por qué tengo que ir yo? Es para que todos vean que tú estás apoyando también este voto. Si yo ya lo hice. Hechos 18. No están, hermanos, ahí hay problemas con Jacobo a la hora de analizar el texto, que es lo que nos importa. Ahora, la hermana White cita que nos ayuda a entender el contexto de esa discusión de Hechos 21. Esta cita la vamos a mirar más en extenso en el desarrollo. Ahí aparece más completa, con más detalle. Aquí solamente lo esencial. Recuerden, es el resumen, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, página 324, dice así. El consejo que le daban ahora no estaba de acuerdo con aquella decisión, la del concilio anterior de Hechos 15. El Espíritu de Dios no había sugerido esta instrucción de que Pablo fuera al templo para pagar los gastos de los otros 4 compañeros. Era el fruto de la cobardía. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén sabían que por no conformarse a la ley ceremonial, los cristianos se acarrearían el odio de los judíos y se expondrían a la persecución. ¿Qué? ¿Entonces hay que conformarse? Sí, para evitar que nos persigan. Oh, así es el plan de ustedes, ¿eh? Hermanos, esto tiene consecuencias hasta el día de hoy. Cuando hay prácticas que se van llevando y tenemos que sumarnos para no parecer radicales, fundamentalistas, ser rechazados. Voy a dar un ejemplo, hermano. Aquellos que se opusieron y ustedes saben a qué, ¿sí? Se opusieron. Yo tengo mis convicciones, no lo voy a hacer. Hermano, todos los hermanos lo están haciendo. Los que no hacen esto, después no pueden entrar. Y tú crees que tienes la verdad, para colmo después son criticados como los causantes de la difusión, que la enfermedad, este virus, se disemine. Porque tú no, fijémonos hermanos, cuando uno no le dejan actuar según sus convicciones, yo no lo voy a hacer. Tú quieres, es tu problema. Yo no quiero, es mi problema. No, que hermano, tú eres líder, tú eres anciano. Esto, hermano, me consta de líderes que me han hablado. Si tú no lo haces, tú no puedes seguir siendo anciano de la iglesia. ¿Qué ejemplo das a los hermanos? Así, hermanos, fíjense acá, ya el texto de Elena White nos lo decía, que en aquellos días había un problema similar.
de someterse al servicio ceremonial. Leemos otra vez. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén sabían que por no conformarse a la ley ceremonial, los cristianos se acarrearían el odio de los judíos y se expondrían a la persecución. El Sanedrín estaba haciendo todo lo que podía para impedir el progreso del evangelio. ¿Por qué los hermanos tenían que unirse con aquellos otros que practican la ley ceremonial? No podían reunirse aparte. Tenían revelado al Cristo, Jesús de Nazaret. Los judíos no lo aceptan. Sabían que no debían practicar las ceremonias y los judíos lo aceptan, o sea, lo practican. Y convivir con ellos. Hay problemas ahí, hermanos. Es cuando nos tenemos que abrir del mundo para practicar lo que la conciencia nos dice que tenemos que hacer. Sigue más. Muchos de los judíos que habían aceptado el evangelio tenían todavía en alta estima la ley ceremonial y estaban muy dispuestos a hacer concesiones imprudentes, esperando ganar así la confianza de sus compatriotas, quitar su prejuicio y ganarlos a la fe de Cristo como Redentor del mundo. Esa es la actitud. Pero hermanos, Dios no se mueve de esa manera. ¿Sí? Otra vez, esto es una cosmovisión de la circunstancia, no de la revelación bíblica, como Pablo lo estaba haciendo, hasta donde la luz le daba. Él, cuando hace el voto en Cencrea, después ya él mirará, yo no lo voy a hacer más. Aquí no es el voto en sí del nazareato, incluso hasta de la circuncisión. El judío lo quiere hacer, no me pongo, hazlo. Pero que hagamos figuretti de eso, no, es otra cosa. ¿Sí? Y sin embargo, Pablo se vio obligado, cuando tuvo que circuncidar a Timoteo, por el caso del figuretti. ¿Por qué? Porque era hijo de judía y él predicando, el judío lo iba a crucificar. ¿Cómo un judío incircunciso me va a predicar a mí? No, ¿qué? Está bien. Yo quiero, se hace judío judío y griego al griego. Pero Tito no. Él era gentil y no permitió que lo circuncidaran. Esto es para tomar en cuenta. Más todavía, hermanos, en los días nuestros. Esto ya lo hemos leído, así que voy a ser muy rápido nomás. Si somos el pueblo del libro, unidos en la interpretación bíblica, o el pueblo del libreto, o sea, del guión, de la agenda, de presiones de grupos. Ciertos conflictos situacionales, culturales del entorno no encuentran solución bíblica y se busca el respaldo de la experiencia. Tal es el caso divisivo de la ordenación de la mujer al pastorado, porque es muy llamativo, hermano, que este es quizá el primer gran problema que la Biblia no lo puede resolver. O sea, no es que no haya revelación y que se resuelva, es cuando los hermanos los dividimos. Porque cuando hubo un problema anterior, que fue el caso de Desmond Ford, y su interpretación evangélica de que el juicio investigador comienza en el año 31, y 1844 es un accidente en el tiempo, pastor adventista australiano. La organización reunió a sus mejores líderes y entonces allí se estudió el tema y se zanjó y se defendió la doctrina tal como la entendemos, la del juicio investigador, por mayoría de votos de los presentes allí, ¿no? Y se publicó el material en un libro de Odom, 101 preguntas sobre el santuario, ¿sí? Está muy interesante, muy bonita la historia, 1980, más o menos es ese material, está en internet también. Luego otro problema hubo con el caso del plagio de Elena White, la acusación de plagiaria. También se hizo una investigación, un estudio, hermano, y zanjó a favor. Y había buena base bíblica para defender que ella tenía el don de profecía. Y cuando hay problemas, los adventistas nos caracterizamos por recurrir a la Biblia para definir el problema. Porque había una cosmovisión, que es la cosmovisión bíblica. Pero cuando vino este problema divisivo, ya se partió. Aquí ya hay otra fuente de autoridad, y que no es la Biblia, va a ser la circunstancia. ¿Sí? La hermana White tiene una cita muy oportuna. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder el testimonio de sus sentidos? ¿O no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Conflicto de los siglos 683. Esa es la clave, hermanos. Confiar absolutamente en la palabra.
Sirva quizás como ilustración un mito, el de Ulises y el canto de las sirenas. Es mito, hermanos, pero deja una lección. Mito con sus marineros viajaban en el barco de regreso después de la victoria en Ilión, Troas, vuelve para ver a su familia. Y entonces, viajando por el mar, tuvo sus andanzas. De ahí viene su libro que es la Odisea, ¿no? Lo publicó un historiador griego, Homero, del tiempo de Isaías más o menos, y lo publica. Y entonces ahí narra los hechos, y una parte de esas andanzas cuenta cuando él tiene que pasar por la isla de las sirenas, que eran mujeres y peces voraces que comían hombres. Y cuando ellos van, ven los cadáveres, los esqueletos de hombres que están cerca de las playas. Y los marineros entran en miedo. No hay forma de escapar. Ellas tienen un canto. Y entonces en su casa, en su isla, que era un reino, ahí lo esperaban su esposa Penélope y su hijo Telémaco, frente a cortesanos que pretendían tomarse el reino. Y él tenía apuro de llegar pronto a su isla. Y justo tiene que pasar por la isla de las sirenas. Entonces los soldados le dicen, los marineros le dicen, cambiemos el rumbo, vamos por otra parte. No, es que por este lado vamos a ir más rápido. Vamos a pasar, pero nos van a matar. No se preocupen. El fuerte de ellas es el canto que ellas tienen. Hay un canto que hechiza, no hay forma de escapar. Hacemos lo siguiente, ustedes se ponen cera en los oídos, tápense los oídos, todos. Y en cambio a mí, yo aquí quiero escuchar el canto, pero átenme al mástil del barco. Y ahí vamos a atravesar. Y cuando pasa esto, va cayendo la bruma, la oscuridad. Y cuando él va atravesando, oye la voz de su esposa. Ulises, Ulises, aquí está tu esposa, Penélope, auxilio. Y él grita, ¿qué haces ahí? Y su hijo Telémaco, papá, papá, auxilio, aquí nos trajeron. Y entonces Ulises grita, sáquenme de aquí, desátenme, pero ninguno de los compañeros podía escuchar. Quítenme, quítenme, tengo que salvar a mi familia. Y entonces gritan él y la voz que sigue hablando, Ulises, ven, ven, rescátanos. Y así atraviesan hasta que la bruma va desapareciendo. Y él, exhausto, mira a sus compañeros, ellos se quitan ya la cera, pueden mirar, y entonces él les dice, regresen, regresemos todos, ahí está mi esposa. No, Ulises, no, no, fue un engaño. No, 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 no. Son las sirenas que te hicieron ese engaño para que tú te fueras al mar y ahí te iban a matar. No, no, no. Y finalmente tuvo que creer. Hermanos, es un mito, como la televisión de aquellos días. Pero ¿cuál es la lección? Así Satanás, con sus tentaciones y con todo el entorno de este mundo de Babilonia, en que estamos metidos, inducirá nuestros ojos, oídos, los 5 sentidos del cuerpo humano, todo, para que hagamos aquellas cosas que Dios no quiere que hagamos. Y uno tiene que someterse, atarse a la palabra de Dios. Y allí, hermano, aunque los sentidos digan otra cosa, solamente por ello es cómo podemos atravesar el barco de nuestra vida, por esos momentos tan tenebrosos, duros, pero obtendremos la victoria cuando lo hayamos atravesado. Por eso la cita de Elena White. ¿Sí? Solamente, hermanos, para recordar nomás este tema de tener fresco este tema que estamos estudiando sobre las cosmovisiones. Y en este caso, vamos a ver los mensajes. Yo dije, base bíblica universal. Esto a lo largo de los siglos, hermano, en todas partes hubo este fenómeno. Miren el caso ahora de mensajes excluyentes. De Jeroboam ya conocemos. Capítulo 12. No hemos leído los versículos 28 al 33. Contra otro mensaje opuesto, el de los fieles levitas, según la cosmovisión que haya en la cabeza. Repasemos pues, o miremos, porque no hemos leído, Primero de Reyes, capítulo 12, 28 en adelante, de Jeroboam, lo que él hizo como respuesta a este conflicto de que la gente tenía que volverse a Jerusalén. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. Y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, en los extremos del reino.
Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Ahora vamos a mirar qué hicieron esos hijos de Leví que no aceptaban semejante negocio. No, ¿cómo yo voy a hacer este servicio? Es que tú eres sacerdote de Leví. Tú estás ungido para trabajar acá y te preparamos. No, yo voy a trabajar en Jerusalén. Allá es mi lugar de servicio. No acá. No, pero en Dan, en Betel, son otros pueblos que... No, no. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Busca sacerdotes de entre el pueblo. Sigue más. Versículo 33. Leemos. 32, perdón. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. El mes séptimo era el mes sagrado. Había 4 sábados ceremoniales en el mes séptimo. El primero, que era fiesta de las trompetas. El décimo, el Yom Kippur. Y los 2 extremos de la fiesta de las cabañas, 15 y 22. En cambio, el mes octavo ahora, a los 15 días del mes, era la fiesta de las cabañas, en el mes octavo, un invento de él, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. E hizo en Betel, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que él había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿Sí? Y el versículo siguiente, ¿no aparece 33? 12, ok. Vamos entonces ahora a ver la reacción. Ahí está 33. Ahora, luego de esto vemos la reacción de los sacerdotes leales. Es la otra cosmovisión, el mensaje. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Pero ahora en 2 de Crónicas, capítulo 11, versículo 13 al 16, nos cuenta de la reacción de los fieles siervos, hijos de Leví, de la tribu de Leví, dispuestos a hacer como Dios manda. Esa es la cosmovisión bíblica. Por eso los dos mensajes son excluyentes. No pueden convivir juntos. Cuando esto lo logramos mirar, y esto fue a lo largo de los siglos, dije yo, en los días de los apóstoles pasó, y en nuestros días finales también. Es muy simple la verdad, pero muy obvia, y Dios pide que creamos a su revelación de la palabra. Dice acá, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes. Noten, hermanos, aquí hay un problema, y tiene que ver con los líderes que van a participar del error. En lugar de tener las agallas, por eso hace falta ese giro que lo van a dar los predicadores de amonestación. Eso va a tener que ver con el liderazgo decadente, que aparece cuando allí el líder, en este caso son los sacerdotes, el líder religioso. Jeroboam es el líder político. Entonces, el sumo sacerdote religioso es el que tiene que liderar la parte religiosa. Pero cuando él se acomoda a los planes del líder político, cayendo en la misma apostasía, Dios entonces manda su predicador de calamidades, su amonestador, su profeta, el que va a amonestarlos. Entonces acá dice, y él designó para sus propios sacerdotes, para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras ellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. También capítulo 13 del 2 de Crónicas, versículos 9 y 10, miramos otro ejemplo. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Los mismos versículos 11 en adelante. Ahí vemos más detalles interesantes para respirar ese aire de lealtad. Porque, hermanos, en nuestros días los mensajes son excluyentes. Y si tuviera que hablar de los días modernos, hermanos,
uno del grupo, no voy a mencionar aquí de ustedes, tuvo que enviar un mensaje hace un tiempo a alguien que promovía música en la iglesia con tinte de jazz. Oh, hermanos, qué mensaje, qué música del mundo meterle en la iglesia. Un himno al estilo de jazz, por dar un ejemplo, ¿sí? Esto es real. Así pasaba en los días de Jeroboam y la reacción de los leales que se oponen, como miramos a continuación desde el versículo 11 en adelante al 20, que dice así: los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros lo habéis dejado. Noten la oposición. He aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros, los apóstatas. Noten, hermano, un conflicto, y esto va a ir creciendo, y en nuestros pueblos, en nuestras filas, con el paso del tiempo, aún más. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y ahí, hermanos, es donde uno dice: Dios no me puede fallar. Señor, te estoy sirviendo, mira los enemigos, apóstatas. Es duro, hermanos, porque Dios puede permitir por el sí o por el no. La fe tiene que ser inclaudicable, independientemente de cómo Dios lo solucione. Recordemos las palabras de los jóvenes hebreos ante el horno ardiente, cuando ellos dijeron: tenemos un Dios que nos puede proteger, y si no nos protege, igualmente no nos postraremos ante tu imagen. Fueron palabras de los jóvenes hebreos a Nabucodonosor. Miremos qué pasó acá. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó alguna ciudad, etcétera, etcétera. Ustedes ven la victoria sonada que tuvo este rey de Judá contra el enemigo que les quería poner emboscada porque querían servir a Jehová, porque eran de su pueblo, de su territorio. Los tengo que recuperar, son gente de mi territorio. No, ya los perdiste. Ellos van a venir a Jerusalén a adorar porque ahí está la verdadera adoración. Otro ejemplo, hermanos, que tenemos en pantalla es el de Micaías y los profetas falsos. Famosa historia de los dos, no solamente cosmovisiones, el mensaje en sí, y un detalle interesante con respecto a Sedequías, hijo de Kenana, que aparece en la historia. Yo invito, hermanos, a que gastemos un tiempito a leerlo, porque cuando esto nos queda claro, que esto pasó siempre. Así que no es sorpresa que pase en el liderazgo apostólico, y cuanto menos en nuestros días. Si el liderazgo es decadente, porque su mensaje, su cosmovisión, no es conforme a la voluntad de Dios, Dios tendrá que levantar las piedras. Noten, ustedes me dirán: pastor, usted lo hace así sencillo. Para mí es sencillo. Pero cuando uno ya lo incorpora, dicen, Dios no puede seguir manteniendo ni la cosmovisión situacional, ni el mensaje opuesto a esa cosmovisión bíblica, y menos un liderazgo que no defienda la versión bíblica. Aunque truene el cielo, aunque venga el enemigo, ponga emboscada, sigamos con un liderazgo. Como eso no va a pasar, hermano, o no está pasando, no va a pasar. Dios sabrá valerse de gente que ame al Señor, ame su Biblia y ame predicar los eventos finales tales como lo estamos mirando. Miremos el caso de Micaías y los profetas falsos. Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 4, cuando el rey Josafat, amigo del otro reino, estaban de buenas migas en aquel tiempo, Josafat visita a Acab. Y dice Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Le dice Acab a Josafat. Y Josafat responde: yo soy como tú, Ahí muere. y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. O sea, muy temerario, muy osado lo que dice Josafat, que le valió después una reprensión de un profeta, y él aceptó.
¿Para qué se fue a verlo a este apóstata Acab? Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Quiero saber que Dios prospere esta misión tuya de atacar Ramot de Galaad. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dicen, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Recuerden, estos no son profetas de Baal, eran profetas de Jehová, ¿sí? Lo que hoy llamaríamos ministros vendidos. Muy triste, hermanos, ¿eh? Esto es severo para que uno lo analice, especialmente aquellos que somos pastores, hermanos. Esto, Dios pide que los líderes se recuperen a sí mismos con la unción del Espíritu Santo para que ayuden a los demás hermanos a que vean las cosas como Dios las ve. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Josafat percibió que había algo raro en la forma aduladora en que se movían esos 400 hombres. Hombres que, no sé la expresión que se usa en España, pero en Argentina a veces usamos la expresión que soban el lomo, ¿no? Brilla chaqueta. No sé qué sinónimo habrá, pero cuando están diciendo cosas halagüeñas para sacar provecho. Es como lo sintió Josafat. Por eso pidió por otro. Y noten la respuesta que va a dar ahora acá. Es el caso de Micaías. Entonces el rey de Israel, ya leímos el texto, versículo 8 ahora. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, pero yo lo odio, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. No, él profetiza de Dios, pero como tú haces el mal, no vas a ganar aprobación de Dios hasta que cambies. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla, que estaba preso. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y aquí, hermanos, la parte interesante de Sedequías, un detalle que vale la pena tomar en cuenta, y tenemos que aplicarlo a nosotros también, y se relaciona con los laodicenses. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, noten, así dice Jehová. Esta es voz de Dios. ¿Y quién lo dice? Un profeta. Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Gracias, Ezequías. Eres un buen predicador. Me das aliento con tu mensaje. Yo sé que Dios te habla a ti. Tú recibiste revelación. Así dice el Señor. Tú lo vas a acabar. Eso me da fuerza para pelear. Pensó acá. Miremos a continuación qué pasó. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Tú tienes que hablar así, decirle al pastor lo que tiene que hacer, ¿eh? Tremendo. Y Micaías dijo, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, yo eso diré. Vino pues el rey, y el rey le dice, hey, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él responde en forma de sorna, sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Ya, o raya en la hipocresía, una locura. Si él pide la verdad, ¿por qué no la escucha y obedece? ¿Por qué habló así, Micaías? ¿De qué sirve decirle la verdad si este siempre me rechaza? Ok, hazlo. Tú quieres, hazlo. Entonces ahí captó a Acab que le estaba tomando el pelo. Entonces tratemos de ver por qué Micaías dijo eso. Sube, vete que vas a ganar. Miren a continuación la verdad. Entonces Micaías dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dice a Josafat, yo no te lo había dicho, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino siempre el mal. Entonces él dijo,
Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga, que muera en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera, el otro decía de otra. Y salió un espíritu de los ángeles que Dios tiene, los que Dios no necesita, pero puede pedir que opinen ellos, que se pone delante de Jehová y dice, yo lo induciré. ¿Y de qué manera? Bueno, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le dice, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así como dices. Ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, y este detalle, hermanos, es para reparar. Se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla. Y le dice, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Hermanos, este Sedequías creía tener el Espíritu Santo consigo. Creía ser guiado por Dios y daba sus consejos cuando estaba desprovisto y depuesto de la unción de Dios. Así el caso del laodicense. Cuando él cree que está sirviendo a Dios y realmente no está ocurriendo eso. Muy triste, hermanos, porque puede pasar con cualquiera de nosotros, que creemos que estamos del lado correcto, y como dijera Gamaliel, Hechos 5:39, no seáis hallados luchando contra Dios, del lado opuesto. Es el caso de Sedequías. Sigo leyendo más todavía. Y Micaías responde, he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Ahí vas a ver si Dios está conmigo o no. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dice, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, todos pueblos. Subió pues el rey de Israel con Josafat a la guerra. Hermanos, la historia la conocemos, pero ¿recuerdan cómo murió? Como se decimos hoy, por una bala perdida, una flecha perdida. O sea, Dios se había decretado, este hombre se tiene que morir. Y una flecha que alguien tiró al azar y justo le encajó en la cama y así murió desangrado. Se cumplió la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Notan los mensajes que provienen de dos cosmovisiones totalmente opuestas? Y cuanto más este texto de Amós y Amasías, también que conocemos, ya por falta de tiempo no lo podríamos leer, pero recomiendo leerlo, cuando capítulo 7 de Amasías, Dios le revela al profeta un cordel para medir, y así mide a Israel. Dice, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Y Jehová le pregunta, ¿qué ves, Amós? Veo una plomada de albañil. Bueno, he aquí yo pongo una plomada al pueblo de Israel. Yo lo mido, si hay grave problema. Y así comienza, o lleva adelante el ministerio en Israel, y Amasías, el sacerdote de Israel, se opone. Y ahí están otra vez enfrentados los mensajes. El pueblo no puede soportar tus palabras, porque le dice al rey Jeroboam, tú vas a ser destruido, Betel va a ser destruida por este individuo que viene a predicar opuesto a los mensajes, hermanos. No pueden coexistir animadamente. En el caso del apóstol Pablo y los judíos en general, aquí tenemos los textos, que no los vamos a leer, cuando Pablo, dijimos ya, restaba valor a la razón de ser del judaísmo. La ciudad, el templo, el sacerdocio, las leyes mosaicas. Y la cita de Elena White, oportuna, en su discurso Tértulo acusó a Pablo de crímenes, entonces ahí están los textos, que si hubiesen sido probados habrían dado como resultado su condenación por alta traición al gobierno. Todas las acusaciones fueron vehementemente sostenidas por los judíos presentes, los cuales no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su odio al preso. Félix notó que no habían probado sus cargos contra Pablo. Era odio, pero los mensajes son absolutamente opuestos. Pero hoy, hermanos, este es el tema. No voy a mirar ahora porque ya lo miramos la semana pasada, pero es solamente repasar. Yo mencioné el caso de la música. Recuerden que dije el ejemplo de la música de jazz para interpretar los himnos adventistas. ¿Qué problema hay? Una presentadora que hizo
con la exposición y alguien del grupo le rebatió con argumentos sólidos. Esto va a ir creciendo, hermanos. Cuando en las filas nuestras veremos que el mundo se introduce vez tras vez. Y hermanos líderes que creen que hacen lo correcto frente a una cosmovisión opuesta y un mensaje opuesto. Pero hermanos, al hablar de liderazgo, quiero traer estos ejemplos bíblicos y que yo invito a que lo leamos. No vamos a poder leerlo porque ya se nos está yendo el tiempo. Que el rey Jeroboam y sus sacerdotes, en 1 de Reyes, capítulo 13, ahí aparece un líder. Está el liderazgo. Tal vez este texto nos va a ayudar. Tal vez el primero que vamos a leer, son pocos versículos. 1 de Reyes 13, versículos 1 al 6. Liderazgo decadente. Hace falta la presencia de un amonestador. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, el profeta, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así dice el Señor. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Noten, hermanos, que dice: sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Esos son los líderes espirituales que están apoyando a Jeroboam. Son los líderes religiosos, los pastores de aquellos días, que en lugar de replicar, de reprochar, de amonestar a Jeroboam, como hicieron esos levitas que hemos leído de Crónicas, que se regresan a Jerusalén. Estos otros que se quedan, para colmo, alquilados por el rey Jeroboam, ellos sacrifican, y el texto dice: esa gente va a sufrir el castigo por medio de Josías, que vino más o menos unos 300 años más tarde, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, del amonestador, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y de misericordia, él pidió: por favor, restáurame, y el profeta se la restauró. Entonces, que esto, hermano, nos sirva como ejemplo de que cuando se corrompe la cosmovisión y el mensaje, el amonestador tiene que aparecer. El otro ejemplo que aparece arriba, el de Sedequías, ese es el rey de turno. 11 años duró su reino, y en ello vino Nabucodonosor, que destruyó Jerusalén. La cosmovisión de Jeremías, Dios le revelaba frente a la de los falsos sacerdotes que creían en Egipto. De esto va a contar en los versículos que aparecen citados ahí, que ya no vamos a leer. Ahí se cita Jeremías 37, del 1 al 10, capítulo 32, del 1 al 5, y 26 al 35, y capítulo 38. Los sacerdotes de la cosmovisión situacional confiaban en Egipto para que sean liberados, porque Egipto ya había mostrado indicios de ayuda. El texto nos cuenta que cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, esto con motivo del segundo asedio donde entró Sedequías, vinieron los egipcios y salieron corriendo, digamos, los caldeos, los babilonios. Entonces, esto nos va a ayudar, los egipcios. Y se quedaron con esa imagen. Pero la revelación bíblica, por medio de Jeremías, decía: Nabucodonosor los va a destruir. No, tenemos el ayudante, que es Egipto. Ellos nos van a ayudar. Leamos esos textos que nos van a contar ellos. Entonces, Jeremías es el amonestador que aparece contra esa cosmovisión situacional del rey Sedequías, que de paso aparece más de una vez consultándole: ¿hay palabras de Dios para mí? ¿Pero de qué te va a servir? Te lo digo, no me haces caso. Y, hermanos, allí aparecen gente que fueron buena de corazón. Ebed-Melech, etíope, de quien Dios dio una profecía. Ese hombre, como ayudó a salvarle la vida a Jeremías, él tendrá
como premio, como botín, su propia vida. Él no va a morir. Lo mismo Baruch, Jeremías 45. Otro tanto, el ayudante. Su vida sería por botín del desastre que se viene. Gente que estaban con Jeremías, además de Jeremías que él también fue salvado. Y luego, hermanos, este texto de Joás y Zacarías, este sí merece un estudio aparte que quizás lo completaríamos la semana que viene, y es cómo Joás, rey, mata al hijo de su benefactor, el sacerdote Joiada. Y Jesús lo cita como ejemplo de las calamidades que los judíos van a vivir en su generación. Efectivamente, este texto se hizo muy sólido, porque Jesús dice, lo que hicieron desde Abel hasta Zacarías, hijo de Joiada, entre el altar y el templo, y como ambas historias están en un extremo de la Biblia y en el otro, está en la Biblia hebrea. En Génesis, un extremo, y segundo de Crónica, el otro extremo. Todos los asesinatos cometidos por el pueblo de Dios y contra los profetas, todos ustedes lo van a pagar. Eso fue lo que Jesús dijo. Y quizás podamos leer ese texto en Mateo 23, 34 al 36, porque esas palabras reaparecen en el ángel de la piedra en Apocalipsis 18, 24. Toda la sangre derramada de los santos, los profetas, Babilonia lo va a pagar. Miren acá, hermanos. Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada. Hermanos, aquí hay un error, es algo que hasta el día de hoy no encuentra solución entre los estudiosos, los teólogos, porque Zacarías, hijo de Berequías, es el autor del libro de Zacarías, y el hijo de Joiada es el sacerdote mencionado acá. Uno busca en los originales, figura Berequías, y se cree entonces un lapsus de memoria que le pasó a Mateo cuando escribía esto. Lo cierto es que dice, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, a quien matasteis entre el templo y el altar. Esto aparece en segundo de Crónica 24. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ustedes lo van a pagar. Así, hermanos, las palabras del ángel de la piedra de molino contra Babilonia en 18:24, que dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido inmolados en la tierra, para que Dios tenga que actuar de esa manera con un severo castigo. Y así, hermanos, los líderes advertidos ya, miren, esto ya Pablo lo había dicho y que no se prestó atención, especialmente Jacob. Ahora lo aplicamos al primer siglo. Hechos 20, 28 al 30 leemos, mirad por vosotros en que el Espíritu os ha puesto por obispos, por líderes. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas para llevar tras sí a los discípulos. Lucas 21, 34. Mirad por vosotros mismos, especialmente aquellos que son líderes, que vuestros corazones no se carguen de las preocupaciones de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque por causa de las preocupaciones se pueden dar malos consejos. Miren el caso del apóstol Pablo, 2 de Corintios 11, 28. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es un líder preocupado por las iglesias y que tiene que ser muy sabio en cómo se mueve con las iglesias. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y eso es lo que le estaba pasando a Jacobo. Preocupado para que el Sanedrín no capture, no tome a ninguno de sus compañeros, que había que esconderse. Y entonces, para evitar eso, le sugieren a Pablo, métete y que todos vean que tú no provocas esto. Estamos todos viviendo en armonía con las reglas, los reglamentos del Sanedrín, practicando las leyes ceremoniales, y tú, que eres considerado una oveja negra, si tú te mueves, no, hermano, no, así no se procede. O sea, la preocupación sobre Jacobo fue demasiado para proteger a su gente, que dio malos consejos. Y es que sí, pues, hermanos, acerca de Jacobo, por su eminente rectitud, a Jacobo se llamaba el justo. Eso dice Esquisito, cita que miraremos más adelante. Eusebio, a su vez, siglo IV, él dice, Jacobo fue tan maravilloso y su justicia conocida por todos,
que judíos prudentes creían que el asedio a Jerusalén vino por el crimen cometido contra él, y trae la cita de Josefo para ratificar este concepto. Aún los apócrifos hablan bien de Jacobo, tal como lo revelan algunos apócrifos del siglo II al siglo V. Jacobo llegó a ser un personaje ensalzado, y mucha gente que aceptó esta narrativa, pero el texto bíblico va en otra línea. Segundo de Timoteo 3:12 dice, la persecución que sufren los piadosos. Por lo tanto, si alguien te alaba desde el punto de vista mundano, cuidémonos, hermanos. Si alguien, a veces, déjenme que lo ilustre, el pastor sale de su predicación del sermón y los hermanos, pastor, felicitaciones, qué bueno, me gustó su mensaje, qué bueno, muy lindo, me llenó, y frases como esas. ¿Y ustedes qué imaginan, hermanos? Yo prefiero al revés. Pastor, me dolió, no me gustó, no me cae, no me simpatiza usted. Preferimos eso, hermano, para que el mensaje duela. ¿O queremos escuchar alabanzas? Decir cosas bonitas para que nos digan cosas bonitas. Por eso el texto. El piadoso va a sufrir persecución. Y entonces, hermanos, si Dios permite, en la siguiente ocasión miraremos más detalles de esta parte, esta porción, que es la que yo sé, hermanos, que todos quisiéramos mirar más sobre el liderazgo ahora. Déjenme adelantar de qué hablaremos oportunamente, y es el ejemplo triste que ha pasado en octubre 31 del 2020, cuando un eminente profesor cuestionó la interpretación adventista sobre la marca de la bestia y la ley dominical. Él propone otras 4 alternativas, y fue en vivo un seminario de un hombre autor de libros, reconocido, citado, en fin, un erudito, muy docto en profecía. Y largar eso, que la interpretación que traemos de la marca de la bestia como ley dominical, no. Pero Elena White ya pasó, ella habló en su época, pero las cosas cambiaron. Oh, hermanos, ese material quiero traerlo para que, por lo menos, como quien dice, con la punta de los dedos, para entender este concepto de liderazgo que se viene para abajo en la interpretación de las profecías. Eso ahí vamos a mirar con más detalle también. Así que quiero invitar a los hermanos que sigamos estudiando la palabra. En este caso, la propuesta es mirar con más detalle esta historia, con los textos bíblicos, qué pasó entre Pablo y Pablo y Jacobo, ellos, y nuestros días, que como tipo y antitipo estamos mirando un reflejo calcado, y que Dios levantará sus líderes oportunamente para que prediquen lo que Dios quiere que se predique en los días finales, un mensaje oportuno de los eventos que están ocurriendo y la inminencia de la venida de Cristo y el necesario arrepentimiento para que Dios nos dé su bendición. Hermanos, que Dios nos bendiga. Gracias por participar del estudio y seguiremos en la próxima ocasión si Dios lo permite. Amén. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, pastor. Gracias, hermano. Quisiera comentar que mi esposa me comenta que fue el pastor Jan Paulin. Así es. Tú mencionaste, Gustavo. Paulín. Así es. Sí, un erudito, La Universidad de Andrews. entre comillas, porque Dios llama de lo humilde para derribar a los sabios, ¿no? Y creo que acá se cumple esa promesa. Es interesante lo que este hombre también, bueno, sostiene. En su momento escribió un artículo en la revista que publicábamos, porque es muy triste que tanto liderazgo sirva para confundir al pueblo de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Gracias, pastor. Gracias por este interesante. Ojalá que la próxima vez toquemos más el liderazgo siglo XXI. Así es, sí. ¿Sí? Eso sería muy interesante. La próxima semana, hemos hablado acá, no queremos que termine el mes sin que nosotros tengamos un llamamiento también a lo que son los puestos de avanzada. Ha comenzado el año 2024, han comenzado serios cercos, especialmente uno, el sanitario, ya está marchando, y este año pinta como que no va a ser tan tranquilo como el anterior que pasó el 2023.
Por eso el Señor nos llama a que tengamos en mente el salir de las ciudades. Ahora que podemos. Ahora que podemos hacerlo en paz, con tranquilidad y con planificación. Esa es la voluntad del Señor. Por eso vamos a tener una prédica sobre este tema. Y el siguiente, pastor, te vamos a comprometer. Amén. Amén. ¿Sí? Damos Sí. gracias a todos los presentes, a todos los que verán también este video y que el Señor pueda traer paz y consuelo a su pueblo en el mundo en estos momentos tan difíciles que nos toca vivir. Amén. 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 Muchas ¿Lo gracias. quiere pedir con una oración, pastor? ¿Cómo no? Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el tiempo que nos das para que estudiemos la palabra de Dios. Meditemos en su enseñanza, especialmente en aquellas cosas que han ocurrido en el pasado y que nos advierten para este presente y el futuro que se nos viene, acerca de formas de percibir el mundo, cosmovisiones, dos que están enfrentadas con sus respectivos mensajes que son opuestos, y especialmente el liderazgo que tiene que zanjar, dirimir, guiar, y no obstante se pueden ver las consecuencias de permitir que la pérdida de la cosmovisión bíblica conduzca a un liderazgo deficiente y decadente. Señor, guíanos más para que veamos más claramente tu voluntad expresada en la Biblia y lo que quieres para el pueblo de Dios en los últimos días. Te damos gracias también porque cada vez se nos irá viendo más clara la presencia de aquella figura del extraño personaje de Jerusalén y su contraparte, el ángel de la piedra de molino, de Apocalipsis 18, 21 al 24, que nos puede dar un respiro, un consuelo al saber que Dios sigue al frente en el mando de su pueblo para guiar al pueblo en los eventos finales, en el fuerte mensaje contra Babilonia y salvar a aquellos cautivos que tienen que ser salvados de Babilonia, y a la vez un revivamiento en nuestra querida iglesia de la Odisea. ¿Cuántos hermanos que también están anhelando que haya un revivamiento en su seno? Oh Dios, bendícenos a todos. El día de hoy lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Fuerte abrazo en Cristo y deseamos que tengan todas las bendiciones que Dios promete darnos a nosotros en su santo día de reposo, en su santo sábado. Gracias, pastor, otra vez. Gracias a todos. El hermano Arturo, hermana Pilar, el hermano Ángel, la hermana Pino, la hermana Mercedes, la hermana María, Josué también que está, y Carlos. el hermano Carlos que ya acaba de salir porque él tiene que ir a la iglesia también. Y a todos, hermanos, feliz sábado. Feliz sábado. Bendiga, hermano Antonio. Feliz sábado para todos. Que Dios te bendiga. Feliz Feliz sábado. Feliz sábado. Los invitamos la otra semana para presenciar, para compartir una prédica sobre los puestos de avanzada, y a las damas también las invitamos a que estudien la escuela sabática porque será para el estudio de escuela sabática de las damas. ¿Sí? Así que, Churri, prepárate. Prepárense, damas. ¿Sí? Feliz sábado para Están todos. otra todas vez. incluidas. Están Exactamente. todas incluidas. Bendiciones y que el Señor les guarde. Amén. 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 Dios. Sí. Bendiciones.